Buenos días, ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? todo muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Doctor, ¿me autoriza para poder grabar la clase? Sí, 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 yo no soy doctor igual, ¿eh? Ya, Así bueno, que soy Fabián. yo un ingeniero. Bueno, acá estamos con un grupo de estudiantes, ya se están conectando el resto, ¿sí? Demos unos minutos, pero Ok, nosotros, por honor al tiempo, comenzamos con usted. Entonces, chicos, ok. Bueno, entonces, les damos la ¿cómo les bienvenida va, chicos? a Fabián Schwarzer, quien nos acompaña desde Río Gallegos. Río Gallegos, Argentina. Estamos en una obra justo en el extremo sur del continente. No sé si conocen Río Gallegos. Es una ciudad muy fría y en la estepa patagónica, que es tan conocida a nivel mundial, pero es la parte más fea de la Patagonia porque es no donde están los Andes, sino al lado del océano Atlántico, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Muy bien, ya tiene el permiso para proyectar, no hay inconveniente, pruebe por si acaso. Bueno, cuando tú me digas, Carola, comienzo, ¿sí? Estamos ya listos, cuando ustedes. Bueno, yo antes que nada le quiero agradecer a Carola que tengamos la posibilidad de contactarnos. Yo también soy docente en la Universidad de Buenos Aires. Ya me estoy por jubilar porque soy un poquito viejo, ¿no? Este, mm, y doy la materia que se llama Construcción de Carreteras en pregrado y también doy algunos cursos en la maestría en la Universidad de Buenos Aires vinculado a gestión de pavimentos. Em, un poco, digamos, la idea es contarles algunas experiencias mías que puedan conocer algunas técnicas de análisis de cómo mantener las carreteras. Y entonces, como Carola me comentó que estuvieron viendo últimamente el tema de mantenimiento, me pareció importante contarles de alguna manera cómo poder gestionar los pavimentos, cómo poder analizarlos y tener una idea de los costos y cómo optimizar las inversiones. En primer lugar, digamos, lo que quiero contarles es que mantener un camino, o sea, hacer una infraestructura vial cuesta mucho dinero, ¿no? Por lo menos en Argentina cuesta del orden de 1,5 millones de dólares el kilómetro. Imagínense cuánto patrimonio hay incluido en una red vial, por lo que, este, mm, por lo que, digamos, cuando uno la tiene la red construida, tiene que optimizar el mantenimiento para justamente mantenerla en buen estado, darle al usuario digamos, una buena transitabilidad, una buena serviciabilidad, y de esa forma el pavimento, digamos, el pavimento se conserva en buen estado. Entonces, y como las carreteras son extensas, ¿no? Uno no está ubicado en un solo lugar, tiene que optimizar también los métodos de evaluación. Entonces, un poco la idea en esta hora que tenemos es contarles un poco algunas ideas de cómo mantener y gestionar los pavimentos. Entonces, si me permiten, voy a, mm, voy a, digamos, este, compartir una pequeña este, publicación que tengo, compartir. Ahí se ve. Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, yo no sé, Carola, si quieren que me hagan consultas. Este, Sí, estábamos indicando acá que van a hacer las preguntas en mi chat y luego yo se sí, las presento para que, ok. o Bueno, usted desea que hagan. como te parezca, si me quieren consultar o ven algo interesante que me quieran preguntar, como yo no tengo, ¿ustedes ven la pantalla ahora? Sí, Ok. Bueno, como yo no los veo ahora, solamente veo mi pantalla, si a alguno le interesa preguntar algo y ustedes ven,
me parás y hacemos un break o hacemos un alto y me consulta, no me hacen una pregunta. Muy bien. Bueno, en primer lugar, digamos, cuando uno tiene una carretera, generalmente desde que la construye y empieza a operarla, el tráfico y las cargas son crecientes, el usuario, digamos, siempre hay mayores exigencias del usuario en cuanto a los estándares de construcción, o sea, siempre quiere tener rutas en buen estado, rutas que funcionen bien, que sean amplias, y también hay exigencias respecto al nivel de servicio. El nivel de servicio es cuánto la carretera le brinda al usuario, ¿no? Y también existen, por supuesto, hay que poner mayor esfuerzo para conservar esa carretera. Entonces, ¿qué ocurre como resultado de esto? O sea, al el usuario exigir más y nosotros tener que poner mayor esfuerzo en la conservación, siempre hay una brecha entre las necesidades y la ejecución, ¿no? Esa brecha se traduce en que la carretera a veces no está en el estado que tiene que estar. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder optimizar esa brecha y poder achicarla? Una cosa, lo más sencillo es pedir más dinero al gobierno, pero seguramente la respuesta va a ser, más dinero no hay, no hay plata, no hay dinero, arreglate como puedas. La otra es agudizar el ingenio, para eso vamos a ser ingenieros, mediante la implementación de métodos alternativos a los actualmente utilizados, analizando experiencias previas, internas como externas. Y por último, racionalizar procesos, que es un poco lo que apuntamos en esta pequeña charla que les estoy dando. Entonces, las necesidades, ¿no? Generalmente ocurre que uno en el devenir de la tarea diaria tiene que resolver urgentemente los problemas, pero también debe buscar alcanzar una situación mejor para disminuir esa brecha. Entonces, la necesidad imperiosa para mantener una red en buen estado es tener una buena y una eficiente administración de los recursos disponibles. Esta temática abarca muchas cosas, ¿no? Abarca no solo manejar bien la información, sino también que la agencia vial o el gobierno tenga una eficiente administración de los recursos, o sea, que los utilice en forma adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué problemas son los que generalmente ocurren para no tener una red en buen estado? Muchas veces hay una inadecuada gestión de las redes viales, o sea, que no se conoce el estado de las redes, no se sabe cómo están. Entonces, como no saben cómo están, nos encontramos con que no sabemos dónde poner el dinero. Otro punto es cómo financiar esas reparaciones. O sea, el Estado no tiene plata, a veces hay que recurrir a organismos de crédito como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o la CAF, que son organizaciones que le prestan a los países para poder financiar el mantenimiento el mantenimiento y, y la conservación. La otra es la organización, o sea, cómo está organizado el Estado para poder llevar a cabo las tareas, ¿no? Y muchas veces ocurren también que hay sistemas o modelos que no responden a las realidades y necesidades de cada administración, ¿no? Tal vez en la Argentina nosotros tenemos una modalidad de trabajo diferente a la que hay en Ecuador. Entonces, lo que es aplicable en Argentina tal vez no es aplicable en Ecuador porque cada país y cada país y cada organización se conforma en forma diferente. Tiene diferentes, digamos, cambios. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, yo siempre en las reuniones y en las clases tomo mate, ¿no? Porque en la Argentina tomamos mate. Sin embargo, si yo hago esto en Ecuador, me van a mirar como si fuese un bicho raro, ¿no? Pero sin embargo, en la Argentina estamos en una reunión con los gerentes a nivel muy alto y todo el mundo toma mate como yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? Falta la factura. Ah, falta la captura. Bueno, me pueden sacar la foto tomando No, mate, no, ¿no? las facturas.
Ah, faltan las facturas también, por supuesto. O sea, a lo que quiero decirles con esto es que en la Argentina está bien visto tomar mate, sin embargo, si yo voy a Ecuador y tomo mate en una reunión, tal vez me dicen, este tipo está loco, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los sistemas de gestión y de gestión de activos viales o de cualquier cosa. Tenemos que adecuarlos a cómo el país organiza su mantenimiento y su organización vial, ¿no? Y muchas veces a mí me ha pasado trabajar en países donde vengo con los modelos y tengo que llevarlos a cómo se trabaja en cada país. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve un sistema de gestión de pavimentos o de activos? Es una herramienta útil para ayudar a tomar decisiones, sobre todo a los responsables. O sea, siempre en toda organización gubernamental ahí están los técnicos, los funcionarios de mayor rango y están los gerentes que son los que toman decisiones. Eso también pasa en una empresa privada, ¿no? Si yo estoy en una concesión vial, como hay en Ecuador o tenemos en Argentina, quien toma decisiones son los gerentes. Para eso tenemos que darle herramientas al gerente para que pueda tomar decisiones. Y de esa forma encontrar una óptima distribución de los fondos destinados a conservación y mejoramiento de la infraestructura vial. Ese sería un primer enfoque, tener una idea, una clara herramienta para que el gerente pueda ver. Por ejemplo, yo tengo mi red vial, en Ecuador son 10.000 kilómetros, en Argentina 50.000, y yo puedo pintar la red en colores rojo, verde y amarillo, donde evidentemente el rojo es malo, el amarillo es regular y el verde es bueno. Entonces, voy a ver que tengo que ponerle dinero y el gerente puede ver que tengo que poner dinero a los segmentos que están pintados en colorado. Sin embargo, tengo que ver cuánto dinero tengo y tengo que también estimar ese dinero para que el gerente pueda tomar decisiones. Por otro lado, el sistema de gestión es un conjunto de herramientas o métodos que pueden asistir a los responsables en la toma de decisiones y encontrar estrategias económicamente efectivas para proveer y evaluar y mantener la infraestructura. O sea, herramientas o métodos, o sea, evaluaciones técnicas, evaluaciones económicas, totalmente ordenadas y objetivas. Por otro lado, también nos va a permitir proveer una metodología sistemática sobre todo eso, sistemática. Ustedes me contó Carola que vieron las clases anteriores el método PCI. El método PCI, si ustedes lo recuerdan, vieron que es un método que tiene orden en cómo analiza cada patología del pavimento. Y eso justamente es tener una metodología sistemática y uniforme, nos permite tener consistencia en las decisiones, sobre todo en las decisiones que hay que tomar en los distintos niveles de una organización. Les pongo un ejemplo. Un bache es un bache, todos saben que es un bache. Es un agujero en el pavimento que es molesto y puede provocar un accidente. Sin embargo, hay baches grandes, hay baches pequeños y hay baches de severidad alta, de severidad media y de severidad pequeña o leve. Entonces, ese bache, si bien es una cosa sencilla, hay que calificarlo para que podamos ver la gravedad del bache y ver cuánto cuesta arreglarlo y dónde estamos parados. Y por último, el sistema de gestión nos da un sistema, un modelo, o sea, nos permite incorporar en forma sistemática evaluaciones técnicas, económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, si yo tengo mi red, ¿no? Y resulta que el país decide invertir en mejorar todos los accesos a los hospitales o todos los accesos a las mineras o mejorar el acceso a todos los lugares donde se cultiva café para sacar el café más rápido a la costa y poder exportarlo y que el país tenga mayor cantidad de divisas. Entonces, esas son las políticas que fija el Estado para ver dónde invertimos el dinero. Entonces, cuando uno tiene un sistema de gestión, tiene que meter dentro de cada casillero esos factores técnicos, económicos, sociales y políticos para hacer un mix
ponderado y tomar una decisión. Bueno, de esto se trata el sistema de gestión de pavimentos, ¿no? O sea, poder conocer en forma sistemática y en forma ordenada dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Entonces puedo tener muchos objetivos de un sistema. Puedo decir, bueno, me interesa que en mis pavimentos estén, o sea, que ningún pavimento esté por debajo de un cierto nivel mínimo o umbral, ¿no? Entonces con eso me aseguro que no haya pozos, que no haya baches, que el pavimento esté en buen estado, que todas las rutas tengan transitabilidad, ¿no? Bueno, ese es un criterio. El otro criterio puede ser construir X cantidad de kilómetros de caminos en un plazo Y. Para eso tenemos que optimizar el presupuesto, ¿no? Por otro lado, podemos decir, lograr un costo por kilómetro de tanto dinero para obras de conservación en un plazo determinado. Y por último, estos son algunos de los objetivos, hay muchos, ¿no? Dar respuesta a un porcentaje de las demandas en un cierto tiempo Y. Por ejemplo, he sabido que en Ecuador tienen muchos problemas de derrumbes, ¿no? Por el tema climático, por el tema de resiliencia. Entonces, nosotros como Estado tenemos que dar respuesta y tenemos que dar transitabilidad a la red vial. Entonces, el último punto apunta un poco a eso, ¿no? A dar respuesta a problemáticas puntuales y tener los recursos humanos y de maquinaria para atender eso. Bueno, yo no sé si Carola se los contó en clase, pero un pavimento tiene una curva de deterioro que es de este tipo, ¿no? Fíjense, voy a poner acá el cursor, a ver si me permite trabajar. Ahí se ve, ¿no? Se ve. El cursor. Sí, Sí, sí se ve, sí se mueve. ahí. A ver, esperen un segundo. Ahí se ve el cursor. Sí, sí se ve. Bueno, fíjense, hay una parte del pavimento siempre que el pavimento deteriora muy poco, o sea, casi más o menos el 75% de su vida útil, ¿no? O sea que uno no ve problemas en el pavimento, pero llega un momento en donde el pavimento se empieza a romper en forma más rápida, empieza a haber un cambio en la tendencia, como se ve en esta parte de aquí. Entonces, en esta parte de acá, nosotros tenemos que tener cuidado de que, digamos, de que no terminemos en una descomposición total. Entonces, lo que dicen las reglas del arte es que cuando uno tiene que tomar una decisión de invertir, tiene que tratar de invertir en esta parte de aquí, ¿no? Donde dice etapa crítica de la vida del camino, para gastar poco dinero, hacer un recapado, ¿no? Con asfalto, rápido y barato. Si yo me vengo acá, a esta parte de acá donde dice deterioro acelerado y quiebre, seguramente voy a tener que demoler el pavimento existente, reciclarlo, mejorarlo, gastar mucho más dinero que si estuviese en esta parte de aquí. Entonces, cuando uno habla de gestión de pavimentos, lo que tenemos en la cabeza, tiene que tener en la cabeza, que tiene que conocer cómo está la red para ver, para invertir en cada tramo en esta parte de la vida del camino, o sea, en la parte donde el pavimento todavía no tiene mucho deterioro, para gastar poco dinero. Lo que dice la regla del arte es que uno aquí gasta 1 peso y aquí gasta 5 pesos o 6 pesos. Entonces, imagínense en un país, nosotros que somos países pobres, ¿no? Y tenemos que gastar dinero, justamente tenemos que agudizar digamos, nuestra ingenio y nuestra gestión de activos o de pavimentos para lograr una óptima inversión de los recursos. ¿Está claro? Sí, acá quieren hacer una pregunta. Bueno, a ver, los escucho. A ver, acérquense o la hacen. A ver, ella lo quiere hacer. Sí. A ver. Con esta gráfica, ¿cómo podemos explicar la diferencia entre el periodo de diseño versus la vida útil? Bueno, nosotros
supongo que en la materia con Carola habrán aprendido el periodo de diseño de un pavimento. O sea, los pavimentos asfálticos y de hormigón o de concreto se diseñan a 20 años o a 15, de acuerdo cuánto dinero tiene uno para disponible para invertir. Entonces, fíjate que yo aquí tengo vida del camino, 20 años es más o menos cuando el camino tiene una vida más o menos, hasta acá se puede transitar. A partir de aquí ya el camino es intransitable. Entonces, generalmente la vida útil y el periodo de diseño son como sinónimos. Vos tenés que tratar de invertir más o menos al 10.º año o al año 15 o al año 13 de la vida del camino, ¿sí? Para eso, después le voy a contar algunas otras cosas, cómo vos tenés que guardar la información para saber dónde estás ubicado. ¿Te queda clara la respuesta? Sí, muchísimas gracias. Sí, en Ok. el chat de Zoom hay otra pregunta. Señorita Gilse, ¿desea por favor hacerla usted? Abra micrófono. No, no le No la abre, escucho, ¿eh? no le hable el micrófono, no, no le abre. A ver, pregunta a la señorita Gilse. Desde su experiencia, ¿cuáles estrategias considera más efectivas para optimizar toma de decisiones en mantenimiento o rehabilitación de pavimento? Bueno, en primer lugar, lo que le voy a contar en un ratito es tener la red monitoreada. O sea, tú tienes que tener la red totalmente monitoreada para saber, para mirar cómo está cayendo esta curva. ¿Entendés? Esta curva tiene que ser, de alguna manera, medible en el tiempo y ver que no empieza a caer, a disminuir. Y ahí es donde tú piensas. Luego la alternativa de mantenimiento que tienes que hacer ya es una decisión de ingeniería. Tienes que sentarte en la carretera, recorrerla y tomar decisiones. A veces alcanza con un recapado, con un tratamiento superficial, o sea, tapar las fisuras, otro con un bacheo, otro con una capita de asfalto. Eso depende, eso ya es parte de la ingeniería de detalle que tiene que pensar el propio gobierno para resolver, digamos, las inversiones. Pero siempre, como concepto, gastar acá, en esta parte, es mucho menos que gastar acá. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Está clara la respuesta? Muy bien. Entonces, esto es una cosa, es esta misma curva que vimos aquí, la tenemos reflejada en esta curva, y fíjense que acá aparece el umbral de alerta, ¿ven? La curva acá, el nivel de servicio va cayendo, llega un momento donde ya empieza a caer mucho más rápido. Entonces, acá tengo la alerta, acá tengo la intervención óptima, y bueno, intervine aquí. Como intervine aquí, seguramente gasté más plata si hubiese intervenido aquí. Y lo que Ujú. hago es elevar el nivel de servicio hasta aquí y vuelvo otra vez a hacerse el ciclo. Esto sería un poco cómo funciona el pavimento, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué beneficios nos da tener tener optimizado la gestión de los pavimentos? Primero, sistemar la recolección de información, o sea, la sistematizo, digo, bueno, voy a hacerla cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años, etcétera, etcétera. Voy a tener una información en tiempo, en forma y voy a ser confiable. Voy a poder mejorar la precisión de las estimaciones, porque voy a tener una metodología sistemática de análisis. Voy a poder asistir a los responsables, a los que toman decisiones, para decirle cómo gastar el dinero. Y voy a poder eficientizar la toma de decisiones. ¿Sí? Voy a poder también, bueno, tener un sistema sensitivo de asignación de recursos. Voy a poder establecer procedimientos sistemáticos para planificación, evaluación y control. Voy a poder preservar esas inversiones, o sea,
interviniendo en el punto de la curva donde todavía el pavimento no está deteriorado. Y bueno, voy a poder facilitar la consistencia de las decisiones en toda la red y voy a poder optimizar la eficiencia de los recursos disponibles. Entonces, por supuesto que nosotros somos, o ustedes van a ser ingenieros, yo ya soy un ingeniero ya viejito, ¿no? Pero Experiencia. experiencia, pero bueno, yo ya estoy en la curva, ¿vieron en la curva del pavimento? Yo ya estoy en esa curva, en la parte final de la curva, ¿no? ¿A qué Todavía, se digamos, me hago ríen? algún lifting en la cara, ¿no? Me mantengo, pero tengo que gastar más dinero en mantenimiento para estar en un nivel de servicio bueno. Fabián, se ¿Ustedes están riendo. Se, cómo? se están riendo. Bueno, Porque bueno, me parece justo, bien, me parece bien. justo el ejemplo que usted pone se lo puse hace un par de clases. Bueno, exactamente. Bueno, yo, digamos, les cuento que para poder mantenerme a los 63 en buen estado, hago mucho deporte, me cuido, hago una vida sana. Bueno, eso mismo uno debe hacerlo con los pavimentos, ¿no? O sea que el pavimento es un reflejo de cómo la vida se va gastando también, ¿no? Por ejemplo, yo juego mucho al fútbol, ¿no? Y bueno, hace poco tengo los huesos con alguna artrosis, con lo cual me tengo que cuidar. Bueno, los huesos se van gastando y eso es lo que pasa. Entonces, ahora vengo. Entonces, cuando uno tiene todo el análisis, a veces se pregunta, ¿y dónde gasto el dinero? ¿Lo gasto en nuevos caminos? ¿Mejoro los existentes? ¿Cuánto tengo que gastar en mantenimiento? ¿Qué políticas de mantenimiento, qué combinación de políticas de mantenimiento aplico, ¿no? Para un determinado nivel presupuestario, porque siempre piensen, algo que no les dije, que ustedes tienen un presupuesto determinado que le dan, y con eso se tienen que arreglar. Entonces, esos son los interrogantes que uno debe plantearse, ¿no? Y tiene que plantearse a los niveles gerenciales para que se puedan tomar decisiones. Y las decisiones no son solamente técnicas, como vimos antes, también hay necesidades sociales. O sea, en definitiva, uno diseña pavimentos para la gente y la gente tiene que vivir mejor. Entonces, un poco a eso apuntamos, ¿no? Entonces, algunas de las respuestas a esos interrogantes. Es más económico construir un pavimento robusto y caro inicialmente para de este modo permitir un uso más extenso, mayores economías en los costos de operación de vehículos y reducir los requerimientos de mantenimiento, o hacerlo por etapas, economizando costos iniciales, restringiendo cargas y gastando más en mantenimiento a futuro. Bueno, esto es el kit de la cuestión. Ustedes tienen que ver qué hacen con el dinero. Hacen algo muy robusto. eh, Recuerden que el pavimento cuesta muy caro, entonces hacer cosas robustas son muy caras. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esa es una de las respuestas que ustedes como ingenieros tienen que brindarle a los gerentes y mostrarles las alternativas. Si hago esto, pasa esto. Si hago esto otro, pasa esto otro. Y ahí tomar decisiones. Para eso tienen que generar siempre flujos de fondo, ¿no? No sé si eso alcanzaron a ver algo, evaluación de proyectos, flujos de fondo con valores actuales de inversión y ahí tomar decisiones, ¿no? Se llama valor actual neto y costo-beneficio, ¿no? Bueno, con esto, por supuesto, yo les cuento, estas clases o estos conceptos los doy en 30 horas en la maestría en la Universidad de Buenos Aires y acá lo estoy dando en una hora nada más, con lo cual puse, digamos, algunas cosas, algunos conceptos para hacerle picar el bichito y que luego cuando se reciban de ingenieros, algunos siga la parte vial con alguna inquietud, ¿no? Bueno, visto algún panorama global de cómo gestionar el pavimento, me pareció interesante en la segunda media hora de esta charla contarles algunos parámetros importantes de cómo se mide el pavimento, ¿no? Para poder, digamos, analizar y poder construir esa curva de deterioro que hemos visto antes, que es teórica, ¿no?
Fabián, ¿lo pueden interrumpir Primero, porque quieren hacer una pregunta antes de pasar a sí, sí, parámetros? sí, ok, Eh, los escucho, los a escucho. ver, sí, ven, es que debe acercarse para que la... A ver, tú le voy a preguntar. Ya, a ver, en su experiencia, ¿alguna vez le ha pasado que usted haya tenido algún nivel de presupuesto, pero ha tenido que gastar más de lo que ya tenía previsto? O sea, en ese No, caso, ¿cómo ha hecho? ¿No? ¿Nunca le ha pasado? o sea, en realidad, cuando hago el análisis, es una muy buena pregunta. Nunca la plata alcanza, nunca el dinero alcanza, ¿no? Siempre lo que te dan como presupuesto es poco. Entonces, lo que uno hace como análisis es primero analizar la red, fijar un objetivo de red, fijar un objetivo y ver cuánto dinero necesito para llegar a ese objetivo. Seguramente, si me dan 100, seguramente voy a necesitar 300. Entonces, luego, ¿qué hago? Hago una priorización de qué tramos son los más graves o qué tramos son los que políticamente el gobierno quiere invertir y priorizo y hago una priorización. Y esa priorización es la que veo en cómo me alcanza el dinero. O sea, no gasto más porque no tengo, porque no me dan. ¿Entendés? Es como tu sueldo. Si vos ganás 100, vas a poder comprar por 100, salvo que te endeudes, ¿no? Que con la tarjeta de crédito vayas a... pero en algún momento vas a tener un cuello de botella. Bueno, en el gobierno vos podés endeudarte con multilaterales o con organismos de crédito, pero conceptualmente tenés un presupuesto anual para gastar. Bueno, lo que haces es priorizar tramos, y esa priorización es técnica, económica, política y social. ¿Está clara más o menos la respuesta? Sí, venga, otro quiso también otra, antes de pasar a parámetros. Ok, buenos días. Si nosotros consideramos que la serviciabilidad máxima es 5 para pavimentos flexibles, ¿por qué tomamos 4.2 y de qué forma podemos este, monitorear esta serviciabilidad en la red vial? Bueno, muy buena pregunta. Ese índice que vos decís es el método ASHTO, ¿sí? Y yo acá no hablé de ese índice de 5, yo hablé de un nivel de servicio que no tiene por qué aplicar lo que dice ASHTO, ¿sí? Pero ya que mencionas ASHTO, eso se llama índice de serviciabilidad presente, que es el método ASHTO, y que ese es un parámetro de diseño, que justamente está vinculado al confort que el camino le da al usuario. ¿Por qué se usa 4,2? Porque vos no conseguís con los métodos constructivos actuales alcanzar un nivel de servicio, un índice de serviciabilidad presente por encima de 4,2. El nivel de servicio, ese que vos decís 5, está vinculado a cuestiones constructivas, que justamente las vamos a ver con los parámetros, ¿sí? Eh, y con el pavimento flexible no lo conseguís. Por eso los métodos de diseño utilizan 4,2. Es una convención. ¿Está clara la respuesta? Sí, y creo que fue oportuna la intervención de Ken como para diferenciar PSI o serviciabilidad presente que utilizamos en el diseño con nivel de servicio que usted puede establecer su nivel de servicio con la combinación de otros parámetros. Exactamente, exactamente. O sea, eso que vos consultaste está solamente vinculado a un método de diseño que es el método ASHTO, ¿sí? Pero vos, para gestionar tu red, no lo vinculás a ese índice. Usás otras cosas, un poco el PCI y otros elementos más. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Podemos pasar a parámetros o Por quieren alguna? favor. Ok, muy bien. Entonces, los parámetros, primero vamos a ver dos cosas, ¿no? O dos cosas. Primero, uno tiene que definir un indicador de desempeño vial. Entonces, los indicadores de desempeño viales, cuando uno tiene que gestionar la red, son básicamente de tres características. Calidad del servicio, ¿no? Donde uno califica a las vías, como le dije antes, en bueno, regular y malo.
Y eso, por supuesto, nos va a permitir tomar decisiones de cómo invertir el dinero. El otro es de eficacia, ¿no? Que uno lo que analiza acá es el valor del patrimonio vial. ¿Cuánto dinero tiene invertido en la red vial? Y calcular el patrimonio vial, hay una metodología para calcularla, nos permiten ver si nuestra red se está deteriorando o no. Esto, digamos, fue muy desarrollado en Uruguay, eh, y lo exportó a varios países de Sudamérica, también lo usa Paraguay, cuando tiene que evaluar contratos de mantenimiento, ¿no? Y es muy útil, es un indicador muy útil y que nos da la eficacia, ¿no? Nos indica cuán eficaz es nuestro mantenimiento en una tramo de camino, ¿sí? Y el de eficiencia es cuánto es el costo de conservación por kilómetro, la proporción de los gastos de administración en relación al total gastado. Por ejemplo, cómo es su administración, este, digamos, cómo está, si tenemos, qué sé yo, 4.000 empleados y eso nos da un costo por kilómetro muy elevado, tal vez haya que reducirlo a una administración más eficiente. Bueno, estos son un poquito los indicadores. El que nosotros vamos a ver aquí es de que le da el servicio, que es el que realmente está vinculado más bien a los pavimentos, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros vamos a medir? Inspección visual, o sea, vamos a ver las características del estado superficial. Vamos a hacer una evaluación estructural del pavimento, ¿sí? Con ensayos NDTs, ensayos no destructivos, Non-Destructive Testing en inglés, ensayos destructivos. Vamos a también conocer, o tenemos que conocer, la historia constructiva del pavimento. Hay que guardar todas las intervenciones que se hicieron para poder reconstruir qué pasó y dónde falló el pavimento. Hay que conocer el tránsito, el volumen, la clasificación y la carga. Hay que conocer la rugosidad del pavimento y la fricción, ¿sí? Entonces vamos ahora a repasar un poco estos parámetros, un poco cómo se miden y qué importancia tienen en la evaluación del pavimento. Entonces, en la inspección visual, digamos, un pavimento tiene que saber el tipo de deterioro, el nivel de severidad y la densidad. ¿Cuánto tenemos de ese pavimento en metros cuadrados o en volumen? Entonces, hay un método que ustedes ya lo vieron, el método PCI, que nos fijan un montón de fallas para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Por supuesto, no las vamos a ver todas. Es interesante, son muchas fallas, y lo interesante es que cada falla o cada patología está vinculada a una patología particular del pavimento. Fíjense, yo les voy a mostrar alguna. La piel de cocodrilo es una falla donde el pavimento está fisurado y aparece como una piel de cocodrilo, ¿no? Pero también tenemos fisura en bloque, es otro tipo de fisura, ¿no? Que también es como una fisura también en bloque, o sea, cuadriculada, pero con bloques más grandes que la piel de cocodrilo. Y también tenemos la fisura de borde y la fisura de reflexión de junta del pavimento de hormigón. Y tenemos también las fisuras longitudinales y transversales. Son todas fisuras, y de fisuras por deslizamiento. O sea, fíjense que en todas estas fallas hay fisuras, pero cada fisura, o cada fisura en este caso, representa un problema diferente del pavimento. La piel de cocodrilo representa problema de fatiga, el pavimento se fatigó y se va a empezar a romper. La fisura en bloque representa un pavimento envejecido, un pavimento que tiene muchos años, el pavimento perdió flexibilidad y empieza a fisurarse, pero diferente a que si estuviera fatigado. La fisura longitudinal y transversal son más bien productos de sectores o sitios donde hay alta amplitud térmica, ¿no? Las fisuras por deslizamiento son fisuras donde se colocó tal vez la mezcla fría o quedó mal adherida entre capas, ¿no? Y tienen, por supuesto, diferentes formas, ¿no? Entre una y otra. Entonces uno cuando las mira, las anota y ya el evaluador y el que va a revisar lo que se evaluó, ya puede saber qué solución de ingeniería hay que aplicar para solucionar este problema. Por supuesto que todo esto, ¿no?
digamos, yo por ejemplo en Argentina desarrollé un catálogo, esto es un catálogo que lo desarrolló en Estados Unidos, en donde tengo fotografías, ¿no ven? Cada uno con nivel de severidad, y cuando va un evaluador a medir, tiene la descripción de la falla y cómo medir, ¿no? Por supuesto, esto lo tengo hecho para varias cosas. Fíjense acá, como les conté antes, tengo los baches, ¿no? Un bache de severidad baja, de severidad media, de severidad alta, en donde, como le dije antes, un bache siempre es un bache, no hay duda, pero son diferentes. Fíjense que aquí en el severidad alta aparece rodeado de piel de cocodrilo. Esta es la piel de cocodrilo, ¿ven? ¿Ves como un cocodrilo? Son fisuras, son panes chiquititos con ángulos agudos, ¿no? Y esto denota ya un pavimento deteriorado muy mal, ¿no? Acá tenemos en pavimentos rígidos un cuarteo de una losa de hormigón. Fíjense, esto es severidad baja, severidad media y severidad alta, ¿no? Inclusive acá tenemos hasta algún escalonamiento en las losas. Bueno, acá un bacheo, también los baches o los bacheos tienen diferentes tipos de severidad, ¿no? Muy bien, entonces, simplemente con esto les quiero contar que tenemos diferentes baches, fallas, formas de medir. Y por supuesto, cada una está totalmente estipulada. Luego, además de medir la parte superficial del pavimento, tenemos que ver la parte estructural del pavimento. O sea, cómo está funcionando. Entonces, para eso se hacen ensayos no destructivos, ¿no? Con equipos que se llaman equipos de impacto, algo así, ¿no? Los equipos de impacto, como se ve aquí, tienen acá un dispositivo que tienen acá como un plato, unos, unos, como un peso con energía potencial, golpea sobre el pavimento y le genera una deformación de este tipo, ¿no? Entonces, en función de esta deformación, esto se llama un cuenco de deflexión, nos permite saber, sin hacer un pozo, sin hacer una calicata, cómo está el pavimento, abajo. Lo interesante es que esto se puede hacer golpes cada 50, 100 metros en el pavimento y uno rápidamente puede tener la red medida, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en provincia de Buenos Aires, que tiene una red de 8.000 kilómetros, y yo más o menos esa red la voy a evaluar en 4 meses. O sea que yo en 4 meses voy a tener, no yo, sino la repartición, va a tener una idea de cómo está el pavimento. Voy a hacer un golpe cada 200 metros. Así está pactado con la repartición. Entonces, no me voy a detener en tanto, esto es muy específico y es muy detallado, simplemente que tengan la visión de que uno puede hacer, sin hacer un pozo y aplicando un método de con un equipo que se llama Falling Weight Deflectometer, puede analizar el pavimento, digamos, en las capas inferiores. Esto, digamos, lo que uno hace, ¿no? Cuando tiene este cuenco, hace un análisis, un retrocálculo, hace como un retroanálisis de esa información para conseguir justamente algunos parámetros estructurales de cada capa del pavimento, ¿no? Por supuesto, son todos a partir de ciertos modelos matemáticos y físicos de poder analizar el comportamiento del pavimento. Es algo muy útil y muy rápido de utilizar y muy, no sé si muy barato, pero no es excesivamente caro, ¿no? Y muy efectivo. También hay ensayos destructivos que, bueno, son los más conocidos, que son las famosas calicatas. Uno hace un pozo. Lo que pasa es, claro, hacer un ensayo destructivo es mucho más caro y uno ahí puede determinar, ¿no? Densidades, puede determinar algunos ensayos, puede determinar el tipo de suelo. Supongo que eso lo han visto, no sé si con vos, Carola, en otra materia, Sí, sí, lo clasificación de repasamos. suelos. Ok, valor soporte, ensayo sobre la mezcla fáltica, sobre el hormigón. O sea, los ensayos destructivos se hacen tal vez uno cada kilómetro, uno cada 3 kilómetros,
son mucho más espaciados que los otros, pero entre ambos ensayos, los no destructivos y los destructivos, podemos conocer cómo está el pavimento, ¿sí? Así que esto es un poco cómo analizamos la estructura. Hay un ensayo más que no lo incluí acá porque me olvidé, que es el georradar, que es un radar que se pasa rápidamente, que nos da idea de los espesores. Por supuesto que eso también complementa todo esto, ¿sí? Muy bien. Otro punto también a tener en cuenta es la historia constructiva del pavimento. Entonces uno tiene que saber, ven, acá tenemos del año 60, cómo fue aumentando digamos, la estructura y qué obras fueron haciendo, ¿no? Entonces, eso nos permite tener una historia constructiva, tener una historia del mantenimiento. Se lo puede complementar con estudios geotécnicos y si hay reglamento topográfico, también porque nos está dando una idea de cómo, si el perfil está o no ordenado de acuerdo a lo que piden las normas. Esta lámina, ¿se puede poner la lámina anterior? Esta lámina, Sí, Fabián, es potente en cuanto al concepto. Bueno, yo la encuentro potente, porque con un claro, gráfico sencillo, usted está teniendo toda la información. No necesita lata, no necesita palabrerías inservibles. De manera gráfica, puntual, precisa, comunica toda la información que usted tiene y sobre todo en este caso una trazabilidad histórica. O sea, no exactamente, menospreciar que hay un grafiquito. Toda la información que hay ahí en esa gráfica es de alto nivel, o sea, es muy potente. exactamente. Solo comentar, me encanta la gráfica. Muy bien. Eh, el tránsito es muy importante y hay que conocer tres conceptos. ¿Cuánto tránsito? Bueno, ustedes llaman TPDA en Ecuador, ¿no? Sí, Bueno, nosotros llamamos tránsito medio diario anual, la cantidad de ejes equivalentes que ustedes ya la aprendieron en el método Basto. Y un tema muy importante es saber la carga, porque la carga, o sea, cuántos ejes cargados tengo, es muy importante porque es el efecto destructivo sobre el pavimento. La carga es muy difícil de medir porque cuando ustedes ponen estaciones de carga en la carretera, los camioneros que siempre van sobrecargados tratan de evadir y de no medir y van por otro lado. Pero es muy importante establecer mecanismos de medición de carga. Existen métodos donde uno coloca espiras en el pavimento y puede medir sin que nadie se entere. Eso da más error, pero es una forma de saber a nivel de planificación dónde estamos parados. ¿Sí? Muy bien. No me voy a detener en los censos, simplemente saber que hay volumétricos, que hay de clasificación y que son de carga, ¿sí? Otro punto importante es la rugosidad, que ustedes también conocen. La rugosidad es cómo está el pavimento deformado en forma longitudinal y lo que nos da la rugosidad es el confort y seguridad que tiene el usuario al transitar. Y hay un índice que se llama IRI, que es un índice de rugosidad internacional, que armoniza la medición de todos los equipos, ¿sí? De todos los equipos que hay en el mundo, ¿sí? Lo que mide es el perfil longitudinal del pavimento, ¿no? Y por supuesto, la rugosidad depende de un montón de factores. La parte constructiva, de efectos constructivos, los materiales que se utilizan, factores ambientales, peso de los vehículos, ¿no? Y se miden con equipos de este tipo, que son los equipos más modernos, donde hay una barra láser, ¿no? Una barra con el sensores láser y que va midiendo el perfil del pavimento, ¿sí? También hay equipos más viejos, como el BPR, ven que es un tráiler que va midiendo con esta rueda, se va moviendo en forma vertical, cómo el pavimento va cambiando el perfil, ¿sí? Entonces, lo que nos permite la rugosidad es saber la deformación del pavimento. Ustedes algo vieron, este, es un elemento, es un factor muy importante en la medición, y nos asegura bueno, que el usuario tenga confort.
Otro tema importante y más vinculado a la seguridad es la fricción. La fricción es justamente la adherencia neumático-calzada y nos asegura que cuando un avión o un, un avión, perdón, un camión, un vehículo esté transitando, tenga agarre con el pavimento, ¿no? Entonces, el, la adherencia del pavimento con el neumático, por eso los neumáticos tienen dibujos, vieron que no hay neumáticos lisos, los neumáticos tienen dibujos, justamente los dibujos de los neumáticos acompañan la textura del pavimento para ayudar a esa adherencia, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene buena adherencia, ¿cómo consigue la buena adherencia? Asegurando que no quede agua en el pavimento. Si hay agua, justamente no va a haber adherencia, ¿sí? Entonces, cuando uno diseña las mezclas asfálticas, no sé si, Carola, ustedes vieron ya mezcla asfáltica, Marshall y todo eso en tu curso, ¿no? Pero vieron que es importante saber la textura o la granulometría de las piedras y cuando uno coloca la piedra en las capas de rodamiento tiene que ser una mezcla abierta para permitir que el agua no quede en la calzada y rápidamente escurra hacia los costados, ¿no? Entonces aparecen varios conceptos. Aparece el concepto de microtextura, de macrotextura. La microtextura es la propia rugosidad de cada grado pétreo y la macrotextura es justamente los vacíos que quedan entre las piedras gruesas y finas para asegurar la adherencia. Y hay muchas formas de medirla, ¿no? Fíjense, una forma de medir es lo que se llama un parche de arena, como se ve en la fotografía. Fíjense que la mezcla esta de aquí es una mezcla que tiene aparentemente buena fricción, es una mezcla abierta, ¿ven? Entonces, el parche de arena, se usa un volumen de arena determinado, se va a meter ahí en los intersticios que deja ahí la mezcla y entonces va a quedar una superficie más pequeña. Cuando la mezcla es cerrada, el parche da más grande. ¿Por qué? Porque la mezcla no tiene vacíos. Esta mezcla de acá es una mezcla mucho más peligrosa, mucho menos rugosa. Entonces, con eso nos aseguramos una buena, digamos, seguridad. También hay formas de medir, como es el grip tester o el péndulo, ¿no? Simplemente el péndulo es un elemento que se tira, ¿no? ¿Ven? Acá esto pega sobre el pavimento y si el pavimento es muy rugoso, sube poco. Y en esta escala se mide cuánto sube. Entonces nos permite ver si el pavimento es rugoso o no es friccional o no es friccional. Acá se ve el grip tester, ven, tiene una rueda, esta rueda de acá, gira o desliza de acuerdo a la rugosidad del pavimento. Esto es un método más rápido de medir que el otro, ¿sí? Muy bien, rápidamente les pasé los parámetros a medir, quería contarles cómo usarlos, ¿no? Uno, esta medición la tiene que hacer en forma secuencial, estas mediciones, una vez por año, ¿no? O cada 6 meses, y eso nos va a permitir construir curvas de deterioro propias de cada región. Si estamos en Ecuador, no es lo mismo la costa ecuatoriana, que la selva ecuatoriana, que la montaña, que la zona de los Andes. O sea que cada región tiene diferentes materiales, tiene diferentes tránsitos, tiene diferente clima, tiene diferentes formas de construir. Entonces el deterioro va a ser mucho peor en un lado que en otro. ¿Dónde va a ser peor? ¿En la selva, en la costa o en la parte de los Andes? Evidentemente en la selva, porque la selva tiene peores materiales, tiene clima totalmente húmedo, ¿no? Yo he tenido oportunidad, la Argentina es un país también, no, digamos, mucho más grande que Ecuador, y tenemos todos los climas, ¿no? Este, y me ha tocado trabajar en todos los lugares del país y en los lugares donde está, por ejemplo, cerca de la cordillera, frontera con Chile, donde el clima es árido, donde no llueve nada y donde tenemos materiales muy buenos, ¿no? He revisado pavimentos con tratamientos superficiales de bajo costo con
con funcionamientos perfectos, ¿no? Después de 15 años de uso. Sin embargo, ese mismo tratamiento llevado al este del país, frontera con Brasil o frontera con Paraguay, que está la selva, han sido desastrosos. Entonces, estas curvas de deterioro, que son las que vimos teóricas al comienzo de la charla, uno las tiene que construir utilizando cómo uno va midiendo todos los años o cada 6 meses en la carretera, ¿sí? ¿Y eso qué nos permite? Nos permite planificar las obras. O sea, nos permite ver que si yo tengo mi curva de deterioro realizada, yo puedo hacerle una obrita y puedo desplazar la curva de deterioro para evitar que el daño o la vida útil final, digamos, extenderlo un poco más, ¿no? Tanto, digamos, en un punto como en otro, y también poder determinar en qué momento de la vida del pavimento tengo que hacer la inversión. Entonces, yo me tengo que tratar siempre de estar acá, ¿no? Y bueno, el PCI, que es una de las formas de medición, nos permite saber en qué momento hacer la obra, ¿no? Bueno, y por último, bueno, esto es más de lo mismo, puede pensar en obras localizadas, obras globales, obras de tipo más, no, obras mayores y acompañando de un análisis económico, ¿sí? Yo creo que esta es la última. Bueno, como conclusiones, este un sistema de gestión permite minimizar fallas costosas, mejorar la condición general del pavimento, circunscribiéndose a un presupuesto. Eso va a la pregunta que me hicieron. O sea, yo no puedo salir del presupuesto, ¿sí? Optimizar recursos, ejecutando en primer lugar las obras cuya postergación demandaría una inversión sustancialmente mayor, proveer información confiable y proveer herramientas para evaluar los diferentes escenarios de presupuesto. Bueno, yo creo que, bueno, y por último, les agradezco la atención y aquí, cumplimentando la hora que me pidió Carola y no extendiéndome más, terminé mi exposición. ¿Sí? Muy bien. Espero que les haya gustado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Después les comparto la presentación, Carola, para que se la compartas a los alumnos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta que están estaban haciendo señas? Una pregunta, por favor. Bueno, bueno. A ver. Hola, ingeniera, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, Ahí ya. mi pregunta es la siguiente. Si en Ecuador no tenemos calibración de medición frecuente de rugosidad, bajo su experiencia, ¿qué fórmula o ecuación nos podría recomendar para determinar este valor? Perdóname, en Ecuador no miden la rugosidad en forma frecuente, dijiste. Sí, que no me, Sí, no me ajá. no disponemos. No tenemos. Bueno, no, la rugosidad hay que medirla, no hay forma de estimarla si no se mide. Y es algo muy económico de hacer, frente a no tenerla, sería, digamos, no podrías estimarla. O sea, hoy existen herramientas en los celulares, ¿no? Podés bajar alguna app que podés colocar el celular digamos, en el vehículo y te va a dar una idea de la rugosidad. Pero siempre hay error, ¿no? O sea, siempre la tenés que medir. Y medirla no es caro, no es algo caro, es algo sencillo y barato y te da una información muy sustancial. Pero hoy la podés suplantar con estas herramientas informáticas que hay en los celulares, ¿no? Gracias. Bueno, pues, Ok. Gracias, Fabián. Pues muy agradecida por su tiempo. Está ahí ocupado en la fiscalización del aeropuerto de Río Gallegos, por eso ahí lo vimos en su perfil. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, nos tomamos una fotito, fíjense más para acá, para que salgan. Bueno, bueno. Acérquense. Entonces, a ver, estos acá no salen, para yo tomar acá. Sale muy cerca. A ver, ahí sí, ya. Vénganse, ya, 1, 2, 3. Muy bien, ya lo tomé.
Gracias, Bueno. Julián. Gracias por Bueno, todo. para nada, y lo que requieran siempre de información adicional o algo, siempre Carola me lo pides y te puedo compartir, ¿sí? Muchas gracias. Sí, si fuera posible la presentación, aunque de todas maneras, como le decía a Fabián, su ayuda con la presentación nos incrementa puntaje porque tenemos movilidad internacional. Aunque es virtual, nos cuenta como eso porque como somos una universidad que siempre apuesta por las acreditaciones, entonces esta charla nos cuenta como movilidad internacional virtual. Bueno, la próxima podemos hacerla presencial, ¿no? Ay, sí. Ah, otra cosa que acá estaban diciendo cuando usted mostró el PCI con las fallas, porque yo les dije, esto, con esto le salen cachuelos, y dice, ya, a mí que me lleve, dijo alguien por acá atrás. Sí, ya saben, ya saben. Bueno, cuídense, chao. Hasta luego, hasta luego. Chau, Luego. chau.